Protege tu futuro. Aprendamos más acerca del mundo de los seguros aquí en RTU. ¿Quieres proteger tu salud y la de tu familia? Pues estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Cultura de Seguros. Mi nombre es Estefanía Núñez y el día de hoy vamos a hablar acerca de las coberturas principales de un seguro de salud privado aquí en Ecuador. Y para hablar de este tema está ya junto a mí Juan Carlos Arévalo de Humana. Hola Juanca, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querida Estefi, qué gusto estar acá nuevamente con los televidentes. Mi querido Juanca, iniciemos por lo principal y lo básico. ¿Cuáles son las principales coberturas que nos brinda un seguro de salud privado aquí en Ecuador? Perfecto, Estefi. Bueno, de hecho, al momento de contratar un plan de asistencia médica, las principales coberturas que vamos a encontrar obviamente es del tema de la atención ambulatoria, es decir, la consulta con el especialista. Vamos a tener también el acceso también a todo lo que es la parte hospitalaria y la parte emergencial. ¿Sí? Es importante también tener en cuenta que muchas compañías también dan el acceso, como por ejemplo al tema de terapias y sobre todo al tema de farmacia, que es muy importante tener en cuenta eso. ¿Podríamos profundizar un poquito más en cada una de estas coberturas? Claro que sí. Por ejemplo, el tema ambulatorio, que es el que más frecuente usa el cliente, vamos a encontrar ya el tema de la consulta con el médico, con el especialista, el acceso a los exámenes de diagnóstico, por ejemplo, el tema del laboratorio clínico, servicio de imágenes. Vamos a tener también el acceso a la parte hospitalaria emergencial. La parte hospitalaria no solamente vamos a tener el acceso a todo lo que es la estadía en el hospital y también el acceso a la cobertura de los honorarios médicos. También es muy importante también el acceso a la parte de farmacia, es decir, en muchos seguros la cobertura va a ser entre el 10 o el 30% donde el cliente va a tener que cancelar entre el 10 o el 30% del total de su receta. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Juanca, hemos tenido varias consultas a través de redes sociales y una de las principales es qué tiempo tiene que pasar desde que la persona contrata ya el plan de salud para que pueda hacer uso del mismo. Ok, estos son los famosos periodos de carencia. ¿Okay? El periodo de carencia hay que entender que es el tiempo que el cliente tiene que esperar para hacer uso del beneficio. Entonces, en este caso, por ejemplo, la parte ambulatoria que contempla todo lo que es la atención, por ejemplo, con el especialista, con el médico general, es decir, todo lo que es la consulta externa, la parte de laboratorio, apoyos diagnósticos, vamos a tener que esperar hasta 30 días. Es decir, 30 días donde mi cliente no pueda hacer uso del beneficio. ¿Okay? La parte hospitalaria, vamos a tener un tiempo de carencia de 90 días, donde mi cliente, pasado ese tiempo, puede acceder ya directamente a todo lo que es la parte de una atención y cirugía programada. Ahora, ¿qué pasa con el tema de maternidad? Porque sabemos que muchas personas que nos están observando también nos han escrito en redes sociales, tienen ese plan para este 2024. ¿Qué pasa? ¿Qué tiempo tienen que esperar? Ok, el tema de maternidad es importantísimo, sobre todo tener en cuenta, por ejemplo, en mi compañía que representa Humana, el beneficio de maternidad va a tener una cobertura pasado los 60 días de la vigencia del plan. Es decir, la maternidad debe iniciar pasado los 60 días de la vigencia del plan. Y lo importante, en Humana sí vamos a tener la cobertura de maternidad para todas las personas que estén dentro del plan contratado. Ahora, ¿qué pasa con las emergencias, Juanca? ¿Qué tiempo tiene que esperar la persona desde que contrata ya su plan de salud con Humana, en este caso, para que pueda tener acceso en caso de una emergencia? Ok, la parte emergencial, digamos, es la parte prioritaria que se debe tener en cuenta al momento de contratar un plan de asistencia médica. Las emergencias van a estar cubiertas a partir de las 24 horas, es decir, si yo tengo algún evento, pues contrato el plan el día de hoy, ya a partir del día de mañana ya tendría la cobertura para la emergencia, ¿ok? Es importante tener en cuenta que al ser una atención prioritaria, el cliente puede acceder a cualquier casa de salud y de preferencia que sea las que tenemos en convenio. Pongamos ya un ejemplo puntual. Digamos que la persona contrata el seguro de salud el día de hoy, 24 de julio. Pasan ya los 30 días, que es el periodo de carencia para hacer uso de los temas ambulatorios, ¿no? ¿Cuál sería el proceso? ¿Cómo toma una cita la persona? ¿Cuáles son sus proveedores de salud? Ok, perfecto. En este caso, pues, Humana ha hecho, digamos, mucho énfasis en el tema de su red hospitalaria. Tenemos una red tan amplia que tenemos cobertura en todas las provincias del Ecuador. ¿Okay? Entonces, primer paso, el cliente, como tú lo mencionaste, pues superar el periodo de carencia y, claro, saber identificar cuál es esa red. Entonces, yo lo que voy a hacer es llamar directamente al prestador, agendar la cita, me identifico que soy de Humana y lo importante, voy a cancelar únicamente el copago. El copago es únicamente el tema de la tarifa reducida. Más o menos costos de los copagos. Nuestros copagos van desde los $4. Entonces, por ejemplo, si accedo, digamos, a una consulta, me invento, con el pediatra para mi hijo, pues cancelaré únicamente copagos desde $4. Y la ventaja es de que el tema de la atención ambulatoria es integral. Me refiero a de que
Si el cliente requiere, por ejemplo, hacerse exámenes de laboratorio, hacerse un servicio de imágenes o adquirir una receta médica, solamente cancela el copago. Entre el 20%, por ejemplo, puede cancelar el cliente. Sale ya el cliente, en este caso después de su atención médica, y tiene una receta. ¿Cuál es el proceso ahí? Ok, bueno, es importante tener en cuenta que acá en Humana se trabaja en la red más grande de farmacia a nivel nacional. Trabajamos con los principales proveedores de farmacia, donde mi cliente lo único que tiene que hacer es presentar la receta, identificarse que tiene su plan de asistencia médica, en este caso con Humana, y cancela únicamente un copago, entre el 10 o el 30%. 10% si es que es una medicina genérica o el 30% si es una medicación de marca. Perfecto, estamos ahorrando ya desde ese momento, ¿no? ¿Qué otros beneficios nos ofrece Humana? Perfecto. Humana, aparte del plan de asistencia médica, que es un plan bastante robusto, por ejemplo, mi plan ofrece el famoso beneficio familiar, que dentro de mi producto puede incluirse cualquier persona, cualquier familiar de hasta 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Como beneficio adicional, por ejemplo, tengo un plan de asistencia de viajes, donde a mi cliente le otorgamos una cobertura de $100,000 en el extranjero. También tengo un tema de asistencia exequial y un seguro de vida de $5,000. Y lo importante de estos beneficios, que mi cliente no tiene que cancelar ningún valor adicional. Perfecto, Juanca, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Recordemos que la salud es lo más preciado que tenemos y tenemos que protegerla, y qué mejor que hacerlo con un experto. Así que si usted necesita más información, quiere cotizar con nosotros, pues nuestros números están ya en este mismo momento en pantalla. Estamos siempre para servirles. Conmigo va a ser hasta el próximo día miércoles, que vamos a volver con más de Cultura de Seguros. Buenos días.